eléctricas eso no ocurre, ¿verdad? Entre más grande ustedes ven un transformador, mayor capacidad va a tener él, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Eso ustedes, por definición, ¿verdad? Pueden decir eso, ¿verdad? Si ustedes ven un transformador pequeño y a la par ven otro más grande que ese, ¿verdad? Ustedes tienen que asumir que el que es más grande tiene mayor capacidad, ¿verdad? Eso pasa en las máquinas eléctricas. Como que les digan ustedes, vayan a traer un motor, ¿verdad? Para mover un motor DC para mover o para arrancar este motor de combustión interna, ¿verdad? Para seguir el ejemplo. Entonces ustedes vean ese motor de combustión interna. Si es grande, entonces traigan un motor grande también. Van a necesitar un motor grande, ¿verdad? Si vienen con un motor pequeño, no. O sea, más bien se van a reír, ¿verdad? Porque un motor pequeño significa un torque pequeño, ¿verdad? Un torque pequeño, ¿verdad? Y un torque pequeño significa poca fuerza, ¿verdad? De hecho, los motores se miden en HP, ¿verdad? Horsepower, ¿verdad? Caballos de fuerza, ¿verdad? Por eso se miden en caballos de fuerza, ¿verdad? Es una analogía con que ustedes tuvieran tantos caballos jalando eso, ¿verdad? O moviendo eso, ¿verdad? Entonces, eso como cosas generales en los motores DC, así como los transformadores, ¿verdad? Entre más grande vean el motor ustedes, obviamente ustedes tienen que pensar mayor corriente hay por ese motor, mayor voltaje generado y mayor torque aplicado, ¿verdad? O sea, en pocas palabras, mayor fuerza, ¿verdad? Bueno, eso en términos generales, ¿verdad? Y ahí están los dos ejemplos. Pueden leer, aquí se mencionan esos dos ejemplos en los que se aplican estos motores de DC conexión en serie, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? O cuando ustedes quieran necesitar o en una aplicación o están trabajando en campo, ¿verdad? Y necesitan un torque grande, ¿verdad? Piensen en la conexión en serie, ¿verdad? Y tienen un motor DC a mano, piensen en la conexión en serie porque es el que les va a dar la mayor cantidad de torque, ¿verdad? ¿Sí? Bien, fíjense que si recuerdan una ecuación, no sé si está por aquí, creo que no está por aquí, hay una ecuación que relaciona el par velocidad, que relaciona la velocidad con el torque, ¿verdad? Hay una ecuación en la que dice que el torque es igual a la potencia convertida entre la velocidad, ¿verdad? Y esa potencia convertida es EA por IA, ¿verdad? Más adelante la vamos a ver, ¿verdad? Bueno, si ustedes trabajan esa ecuación con este circuito, ¿verdad? Van a llegar a esta otra ecuación, ¿verdad? A demostrar esta ecuación, ¿verdad? Si no, pueden verlo esto queda como tarea, ¿verdad? Pero pueden verlo en el libro de Stephen, ¿verdad? Ahí está demostrado, ¿verdad? Esta ecuación, ¿verdad? Lo que quiero que vean es que esa ecuación es 1 sobre raíz de el torque inducido, ¿verdad? Y eso graficado, creo que está en la siguiente presentación, eso graficado se muestra así, ¿verdad? O sea que la relación torque-velocidad de un motor en serie es esa gráfica que vemos ahí, ¿verdad? Miren, cuando la velocidad es 0, significa que está estacionado, ¿verdad? El objeto que ustedes quieren mover está estacionado, ¿verdad? Entonces, miren el motor de arranque, qué alto es, ¿verdad? Ese motor de arranque es muy alto, ¿verdad? Por eso que el motor en serie tiene el mayor. Bueno, ahí en la gráfica se corrobora eso, ¿verdad? Ahora, aquí este significa plena carga, ¿verdad? Ahí está operando a plena carga con este torque y a esta velocidad, ¿verdad? ¿Sí? A plena carga. Pero aquí también podemos ver qué pasa cuando el torque tiende a ser cero, ¿verdad? Miren, cuando el torque tiende a ser cero, la velocidad tiende a irse hacia infinito, ¿verdad? Y esa es una de las desventajas de estos motores, ¿verdad? ¿Qué sucede realmente? O sea, ¿qué pasa cuando el torque es cero? El torque es cero cuando nosotros tenemos un motor girando sin ninguna carga, ¿verdad? O sea, operando en vacío, ¿verdad? Así se llama también, ¿verdad? Operación en vacío o sin carga, ¿verdad? O sea, eso es torque cero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay nada que mover, ¿verdad? Entonces él solo está girando, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede cuando el torque comienza a ser cero, ¿verdad? Comienza a ser cero, la velocidad comienza a aumentar y obviamente no va a llegar a infinito, ¿verdad? No va a llegar a infinito porque
ese motor se va a destruir, ¿verdad? Recuerden que es un elemento físico, ¿verdad? Es una máquina, ¿verdad? Es un material, ¿verdad? O sea, él va a comenzar a girar rápidamente. Miren, va a comenzar a girar, a crecer, la velocidad a crecer, y va a llegar un punto en que se va a destruir, ¿verdad? Va a girar tan rápido que se va a destruir, ¿verdad? Entonces, como les decía al inicio, si ustedes quieren un torque grande en una aplicación, piensen en motores DC, conexión en serie, pero al mismo tiempo tienen que pensar que ese ese motor nunca lo tienen que dejar sin conexión, sin carga, ¿verdad? Nunca lo tienen que dejar sin la carga, ¿sí? Nunca jamás, ¿verdad? Nunca es nunca, ¿verdad? Ahí no hay excepción, ¿verdad? Porque se va a destruir, ¿verdad? Y no es que voy a probar a ver qué pasa, se va a destruir, ¿verdad? Y tampoco es que les va a dar tiempo de pensar, ¿verdad? Ustedes conectan este motor, está sin carga, ¿verdad? Y a los 3 segundos, lo más 5 segundos, cuando se acuerdan ustedes, bueno, van a escuchar, ¿verdad? Si están cerca, van a escuchar la destrucción de ese motor, ¿verdad? Pero cuando se acuerden, no les va a dar tiempo, ¿verdad? Porque esto crece exponencialmente, ¿verdad? Crece de forma exponencial, ¿verdad? Imagínense algo exponencial, ¿verdad? E a la 1 es 2.7, e a la 2 es casi 3 al cuadrado, que sería 9, ¿verdad? A la 3, ¿verdad? Sería, bueno, ahora sería e a la 1, ¿verdad? Sí, es esta ecuación, si la vemos al revés, ¿sí? Es una ecuación cuadrática, ¿verdad? ¿Sí? Es exponencial, es cuadrática, ¿verdad? Entonces va a aumentar muy rápido, ¿verdad? Lo que les quiero decir es que va a aumentar muy rápido. Bueno, entonces cuando se conecta a este motor se tiene ese cuidado, ¿verdad? Cuando se hace esta conexión se tiene ese cuidado, ¿verdad? Muy cuidadoso de no dejar la carga, de no dejar el motor en vacío, ¿verdad? Ahora también a veces se conectan los motores por una banda, ¿verdad? Que creo que es lo que se menciona aquí en esta parte de teoría, es lo que les acabo de explicar. Y a veces tiende a conectarse el motor con una banda, ¿verdad? O sea, la banda se conecta a la carga y del otro lado de la banda se conecta al motor, ¿verdad? Que está girando. Ahora, eso tampoco es recomendado, ¿verdad? Porque si se rompe esa banda, ¿verdad? Supongamos que eso está girando, está operando bien, ¿verdad? Y esa banda se rompe, ¿verdad? Entonces el motor va a quedar en vacío, ¿verdad? Y de nuevo va a aumentar su velocidad hasta destruirse, ¿verdad? Y esto es cuestión de segundos, ¿verdad? Como les digo, cuestión de segundos, ¿verdad? Sí. De hecho, eh, y eso no es tampoco de probarlo, ¿verdad? Lo pueden simular, ¿verdad? Yo creo que díganle a su instructor que simulen esto, porque eso sí se puede simular, ¿verdad? No van a ir a un laboratorio a probarlo porque vamos a destruir el motor, ¿verdad? Y no es que lo voy a probar y a los 2 segundos o a los 5 segundos lo voy a quitar, ¿verdad? No, ¿verdad? Porque eso se va a destruir en 1 o 2 segundos, les va a dar tiempo, ¿verdad? Para que se acuerden y apagar ese motor, ¿verdad? Lo que tienen que hacer es apagarlo inmediatamente, ¿verdad? Para que no siga creciendo la velocidad, ¿verdad? O desconectarlo, ¿verdad? ¿Sí? Porque si no la velocidad crece, va a comenzar a girar. Imagínense un motor girando, ¿verdad? Girando, comienza a aumentarlo y se va a destruir, ¿verdad? Hasta que se destruye, ¿verdad? Entonces, eso sí hay que tenerlo en mente, ¿verdad? Sí, si quieren, díganle a su instructor, eso perfectamente se puede simular, ¿verdad? Y pueden ver el tiempo que les toma, ¿verdad? ¿Sí? Y de acuerdo a los tipos de motores, ¿verdad? Yo creo que no sé cómo van con el laboratorio, pero esta es una de las cosas que sí se pueden simular, ¿verdad? ¿Sí? Ver ese motor, ¿verdad? Y hasta pueden ver el tiempo, de acuerdo a la capacidad del motor, pueden calcular ese tiempo que le tomaría, o la velocidad crítica, ¿verdad? ¿Cuál es la velocidad crítica? Que generalmente eso no interesa, ¿verdad? Porque nadie se va a poner a ver si lo destruye o no lo destruye, ¿verdad? Eso no se da y no interesa, ¿verdad? Es solo para divertirse un poco en la simulación, ¿verdad? Entonces, díganle a su instructor que hagan esa simulación, porque cuando estábamos en presencial, ustedes iban al laboratorio y lo que hacían era sacar la curva de magnetización
del motor de DC, ¿verdad? Eso sí es importante. También díganle que hagan eso, ¿verdad? Porque esa curva de magnetización la vamos a necesitar para resolver casi todos los tipos de problemas con motores DC. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Bien, si no hay preguntas, entonces hagamos el ejemplo 8.5 de Stephen, ¿verdad? De la quinta edición. Si tienen la cuarta edición, es el ejemplo 9.5. Es lo mismo, ¿verdad? Entonces, este ejemplo, si quieren, les voy a dar unos 5 minutos para que lo lean y lo traten de hacer, ¿verdad? ¿Sí? Si no saben cómo hacerlo, si no tienen ninguna idea, ¿verdad? Porque creo que lo que pide es velocidad, ¿verdad? Entonces traten, este es el circuito equivalente, ¿verdad? Traten de encontrar todos los parámetros, ¿verdad? Si ven EA, nunca nos dan EA, ¿verdad? Eso siempre hay que encontrarlo, ¿verdad? Entonces traten de encontrar este EA, traten de encontrar esa corriente de armadura también, ¿verdad? Que nos sirve siempre, esos dos valores nos sirven para encontrar todo lo demás. Entonces, y aquí les dejo, miren en la parte lateral, les dejo las ecuaciones y el gráfico de ese motor, ¿verdad? Entonces eso es suficiente, ¿verdad? Para poderlo resolver, ¿verdad? De nuevo, les voy a dar 5 minutos, traten de resolverlo. Si no tienen ni idea de qué hacer, ¿verdad? Encuentren IA y EA, ¿verdad? Y después traten de pensar cómo encontrar esa velocidad, ¿verdad? Encuentren la velocidad primero y después encuentran el torque, ¿verdad? ¿Sí? Entonces les voy a dar unos 5 minutos, ¿verdad? Para que trabajen en eso. Y después lo resolvemos todo, ¿verdad? Después lo vamos a resolver todo.
aunque me supliques, porque solo eres una basura. Bien, parece que alguien tiene algo más interesante, va, que ver. Bueno, reservamos esto. Aquí está la curva de magnetización, miren, aquí les tenía que haber dado. Esta es otra curva de magnetización. Igual el problema anterior, utilizamos la curva de magnetización y en ese problema también vamos a utilizar la curva de magnetización, ¿verdad? Entonces les decía, díganle a su instructor, ¿verdad? Que hagan esa curva, ¿verdad? Hagan una simulación de cómo obtener esa curva, ¿verdad? Entre mejor la entiendan, mejor les va a ir para resolver los problemas, ¿verdad? Bueno, solo quiero que vean que en esta curva, miren que en el eje Y está el voltaje interno generado y en el eje X está la fuerza magnetomotriz, ¿verdad? La que vimos anteriormente tenía la corriente de campo, ¿verdad? Esta es un poco diferente, ¿verdad? Pero también cualquiera de las dos pueden ser presentadas, ¿verdad? Y tenemos que ser capaces de entenderla y de utilizarla. Bien, entonces esta curva se hizo a 1200 revoluciones por minuto. Eso es importante, ¿verdad? Y de hecho en el laboratorio ustedes hacían 1200, hacían otra 1300, 1400 y veían la diferencia, ¿verdad? Bueno, entonces este circuito nos dan esa curva de magnetización, ¿verdad? Como les dije, calcular EA no es tan difícil. Si ustedes ven esta ecuación, es la malla en el circuito equivalente de ese motor DC conexión en serie. Y si despejamos para EA, en esa malla nos queda un valor de 246, ¿verdad? Yo creo que esto tendrían que haber llegado todos, ¿verdad? Tendrían que haber llegado todos a este valor, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces 246 voltios de voltaje inducido, ¿verdad? Ahora veamos la curva de magnetización, ¿verdad? Analicemos un poco esta curva de magnetización, ¿verdad? ¿Sí? La cual define el voltaje inducido, ¿verdad? Versus la fuerza magnetomotriz en el motor a 1200 revoluciones por minuto, ¿verdad? Y sabemos que la corriente de campo, ¿verdad? Es 50 amperios, ¿verdad? Es igual a la corriente IA, ¿verdad? Que es 50 amperios. Ahora, esta curva pueden decir ustedes, pero yo no puedo. ¿Se acuerdan que lo que hicimos la clase pasada fue buscar esta corriente aquí en la curva de magnetización para saber qué voltaje inducido hay, ¿verdad? Y alguien podría decir, pero el eje X aquí es fuerza magnetomotriz, ¿verdad? ¿Sí? Y está bien, ¿verdad? Por eso yo se los encierro aquí, ¿verdad? Es fuerza magnetomotriz, no es corriente de campo, ¿verdad? Pero nosotros sabemos cómo calcular esa corriente de campo, ¿verdad? Hi. Bueno, creo que se va a cerrar la sesión dentro de poco, así que nos volvemos a conectar, pero lo que les quiero decir es que nosotros sabemos cómo calcular la fuerza magnetomotriz, que de la primera unidad es esta ecuación, ¿verdad? Teniendo la corriente de campo, nosotros podemos calcular la fuerza magnetomotriz, ¿verdad? Y con esa fuerza magnetomotriz, que en este caso sería 50 por 25,
Esos 1250, ahora sí podemos ir a la curva de magnetización y ver qué voltaje inducido hay para estos 1250. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, entonces si quieren, hacemos eso, hagan eso. Les voy a dejar para que vean ese voltaje y nos volvemos a conectar. Nos volveríamos a conectar cuando se termine la sesión, ¿verdad? Ya se va a acabar la sesión. Entonces, sí, hagan eso, encuentren el valor del voltaje inducido y nos volvemos a conectar para terminar el problema.